Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas en el aire de la radio de la universidad, la 89.1. Como nos gusta recibirlos cada domingo con nuevas temáticas en esta temporada número 14 de Integrados y de Conversaciones Integradas UNLAM. Un placer recibirlos y que estén del otro lado, escuchándonos aquellos que nos consumen bien tempranito en esta mañana de domingo. Hasta las 10 los vamos a estar acompañando. Y aquellos que, como siempre digo, les guste después tomarlo desde la tranquilidad de su casa, en el momento que quieran, donde quieran y cuantas veces quieran, nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí en la versión audiovisual pueden conocer a nuestras invitadas del día de hoy, además de acceder a sus currículums completos y, sobre todo, si te interesó la temática, a que puedas hacerte de material descargable para que puedas seguir profundizando si el tema fue de tu interés. Como siempre, nos pueden encontrar en nuestras redes, en Facebook, Instagram y X o Twitter, como les sigas diciendo. Nos buscan como Integrados RU. A través de nuestro canal de YouTube nos buscan como Conversaciones Integradas UNLAM, y en la web www.fm891.com.ar, la radio de la universidad siempre está con vos online, vayas donde vayas, o podés bajar tu app desde tu app del celular, la app a tu celu como Radio Universidad, y allí nos llevas a cualquier lado donde estés. Gracias, como siempre, a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible este espacio hace ya 14 años. Agradecemos a todo el equipo de producción de Integrados: Dayana García, Mariano Giacometti, Mariana Beccaria, Valeria Weston y Agustina Celia, y en la edición y puesta al aire, Maximiliano Brandoli. Mi nombre, Florencia Romano, hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad y cuando quieras en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a estar hablando de un tema más que importante e interesante y bien toncal a lo que tiene que ver con la educación superior. Vamos a estar hablando del proceso de internacionalización de la educación superior. No es la primera vez que lo tocamos en nuestro programa, porque siempre nos quedan muchas cosas más para seguir hablando en torno de este tema, y además porque la globalización, la tecnología y demás sigue avanzando y todos los días hay algo nuevo para agregar en torno a este tema. Así que sin más demoras voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy, que son las que tienen el conocimiento y las que nos van a ayudar a todas las dudas que tengamos en el programa de hoy. Recibimos desde Colombia a Liliana Patricia Álvarez Ruiz. Es administradora de empresas, especialista en gerencia de recursos humanos, magíster en administración y estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es además docente e investigadora de la Corporación Universitaria del Caribe en Sincelejo, Colombia. Es integrante del grupo de investigación Investigadores de Educación a Distancia. Es gestora de internacionalización de la educación superior y miembro completo de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Ha escrito varios artículos de investigación, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en cargos académicos, administrativos y directivos en el sector de la educación superior, y hoy es un placer que estés, Liliana, con nosotros para hablar de este tema. Bienvenida. Muchísimas gracias, Flor. De verdad que muy feliz de estar en este espacio compartiendo con mis otras colegas. Un placer es nuestro, y ya vamos a empezar a dialogar en un ratito. Recibimos desde Honduras a Edna Gabriela Martínez Reyes. Es directora en Movilidad Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuenta con más de 14 años de experiencia laboral en el área de procesos, mejora continua, proyectos y telecomunicaciones. Desde hace 8 años está a cargo de la Dirección de Movilidad Internacional dentro de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, y es responsable con el equipo de la dirección de gestionar, promover y generar espacios para la movilidad internacional en favor de la academia y para beneficio de la comunidad universitaria. Edna, bienvenida, un placer. Muchísimas gracias. Un placer también compartir este espacio con todas ustedes. Desde Ecuador recibimos a Judith Pinos Montenegro. Es docente investigadora, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Género y Cultura con mención en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Filosofía y Ciencias Socioeconómicas. Sus líneas de investigación se centran en la desigualdad, la educación, las diversidades y la interculturalidad. Es coautora de diferentes artículos y hoy está con nosotros para hablar de este tema de la internacionalización en la educación superior. Judith, bienvenida. Muchas gracias, un saludo fraterno en este domingo de elecciones en Ecuador, y qué chévere tomar este tema de internacionalización en un momento peliagudo para el planeta. Gracias por la Gracias, invitación. Judith.
sin duda vamos a estar ahondando en este tema. Y recibimos desde México a Sandy Elizabeth Martínez Lara, es doctora en filosofía con orientación en relaciones internacionales, negocios y diplomacia, es magíster en administración de negocios y licenciada en relaciones internacionales. Cuenta con la distinción del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel candidata y es profesora asociada a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación principal se centran en contribuir en la creación de políticas públicas que realmente mejoren las condiciones sociales para fortalecer el capital cultural, social y cívico de las y los jóvenes desde una perspectiva educativa, crítica y propositiva. Sandy, bienvenida, un placer estar con vos en el día de hoy. Hola a todas, Flor, muchas gracias, buenos días a todos y qué gusto estar compartiendo con ustedes esta grata experiencia. Bueno, agradecerles una vez más a todas desde sus latitudes que hemos podido encontrar este horario para que nuestros oyentes a través de la radio de la universidad nos estén escuchando y nuestros también seguidores en nuestro canal de YouTube puedan tener más información sobre este tema, ¿no? Lo primero que siempre se viene a la mente, y como decimos, el público se renueva, tiene que ver con poder definir a aquella persona que nos está escuchando quizás hoy por primera vez, bueno, ¿qué es la internacionalización en educación superior? Hablamos de educación a distancia, hablamos de intercambio de estudiantes, hablamos de propuestas conjuntas con universidades de otros países, hablamos de todo eso y mucho más, ¿o cómo lo podemos definir? A ver quién de las cuatro quiere tomar la palabra para romper el hielo en esta definición y vamos agregando obviamente conceptos de cada una de ustedes. Liliana, ¿te parece? Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, la internacionalización en la educación superior, digamos que es la gran responsabilidad que nos demanda la UNESCO a todos los países, porque la internacionalización, su finalidad, yo la entiendo como llegar a brindarle las herramientas a estudiantes, administrativos, a docentes, a toda la comunidad universitaria, desde una mirada más humana. ¿Por qué me refiero a una mirada humana? Porque recordemos que cuando nace la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y la demanda que había en esos momentos era de que los países, de que acabara la guerra, de que prevaleciera la paz. Y sin lugar a dudas, el vincular, el incluir la internacionalización y la interculturalidad de la que conoce mucho nuestra colega Judith, sabemos que se va a propiciar la paz en el mundo. Entonces, el conocer personas de otras latitudes, de otros países, sus culturas y la cultura, inclusive acá dentro de Colombia tenemos varias regiones y somos diferentísimos entre las regiones de nuestro país, como puede suceder en todos los países de los que estamos hoy aquí presentes. Entonces, es esa aceptación, por eso es que es tan importante los procesos de internacionalización que se llevan a cabo en las universidades. Yo lo veo desde una mirada muy, muy humanista, sin dejar de lado, por supuesto, toda la tecnicidad que abarca la internacionalización, porque recordemos que la internacionalización en la educación superior apunta tanto al tema de la investigación como a la gestión de la internacionalización, a la internacionalización del currículo, pero sé que hay muchos autores con los que he coincidido de verdad eh, en que la finalidad debe buscar ser eso, que los seres humanos en el planeta seamos más respetuosos, empáticos de las demás personas. O sea, dejar de un lado, y esto voy a decir, es supremamente difícil, complejo. Yo lo he vivido hace muchos años y lucho con ellos, es tener todos esos prejuicios o preconcepciones que tenemos frente a otras culturas y a personas de otros países. Bien, como primera definición, me quedo con algunas cuestiones, esto de ser más humanos, empáticos y que nos permite también conocer realidades que no son la propia,
sino que nos pone a dimensionar la realidad que vive en otros países. Judith, lo que quieras ir agregando sobre este concepto que vamos a ir construyendo en este primer bloque. Bueno, yo tengo una mirada un poco desde la crítica a la internacionalización y bueno, tiene cosas positivas en el sentido de entender la internacionalización como las acciones que hace una universidad desde su país y que las enlaza con una extranjera. Hace el año anterior publicamos una investigación con un colega y analizamos qué pasaba con la perspectiva de internacionalización desde Latinoamérica. Y una de las cosas bien interesantes es que hay un discurso que parte en 1998 y que se riega por toda América Latina la necesidad de fortalecer las habilidades interculturales y las habilidades blandas para habitar en la aldea global. Bueno, eso suena bien bonito, pero también es importante reconocer que el proceso de internacionalización en nuestros países se da en escenarios de desigualdad. Obviamente, los procesos de intercambio se dan generalmente con un flujo desde América Latina hacia las universidades del norte global y con un modelo de gestión que tiene al norte global como el referente de universidad. Mientras que América Latina, el sur global, digámoslo así, el sur global desde nuestra investigación mostramos que le falta consolidar una propuesta propia que no tenga como único modelo de universidad y de solución planetaria al norte. Ahí me parece que es importante que recordemos que América Latina afronta una fuga de cerebros y de talentos tan importantes como lo vivió Argentina en su tiempo, como lo vive Ecuador, como lo han vivido los países tras las crisis económicas y la universidad puede tener una mirada súper positiva de la internacionalización. Yo también pienso que nos dota de habilidades interculturales que nos tensan, nos sacan de nuestra comodidad de vivir en una cultura para enfrentar este mundo, pero desde mi perspectiva, los hechos de internacionalización no pueden ser asimilados necesariamente sin una crítica y sin una proposición desde nuestros territorios. Y desde nuestros territorios en los que se van los cerebros y en los que solo hay un modelo dominante de universidad, me parece que también la internacionalización requiere repensarse. Bien, interesante esto que planteás, Judith, acerca de una identidad propia del sur global, podemos decir, ¿no? Una mirada que sea una identidad que nos defina y que estemos en base a ese rumbo sin mirar tanto hacia lo que ocurre allí en el norte. Sandy, lo que quieras agregar sobre este tema, después voy también con Edna, así en este primer bloque ya dejamos planteada esta mirada. Gracias, Flor. Bueno, aunado a lo que nos han compartido nuestras compañeras Liliana y sobre todo Judith, a mí me gustaría también ver la internacionalización desde el proceso de conocimiento que le brinda a los estudiantes. O sea, una cosa, todo el tema administrativo y de gestión que se hace en la universidad, pero a mí me gusta también siempre hacer énfasis en que un alumno que vive esta experiencia o que su universidad cuenta con actividades de internacionalización, lo hace a un alumno capaz de poder desarrollarse en entornos globales o en equipos de trabajo multiculturales, que eso de cierta manera pues le abre las puertas para el momento en el que ellos pues inicien en su proceso del mundo laboral. Por lo tanto, creo que también parte de la internacionalización es precisamente este beneficio adicional que se le crea al estudiante a través de la experiencia, a través de contar con profesores que cursaron sus estudios en algún otro país o que van de visita y les empiezan a compartir consejos que les ayuden a estos estudiantes ya cuando están preparados para entrar al mundo laboral. Interesante esto que decís, Sandy, y también entiendo que para el docente también es un proceso de movilidad y de capacitación, además de para el estudiante. Esto valioso del conocimiento que remarcas. Edna, voy con tu mirada.
Pues la verdad yo creo que aportando a lo que es, a los comentarios de todas, la internacionalización no es un tema nuevo, realmente se ha convertido en un tema de prioridad, pero no es un tema nuevo. Esto ha existido desde el inicio de la creación de las universidades porque buscaban el tener contacto con otros países para poder enriquecer el conocimiento como tal. Y yo creo que lo que se dice es cierto. En temas de internacionalización, mucho se ha enfocado a que sea la movilidad física y yo creo que parte del aprendizaje que sacamos de la pandemia es que podemos, eh, o sea, la internacionalización es un tema que no solo compete a los temas de movilidad o a los temas de las aulas de clase, sino que es un tema transversal en todas las acciones que hacemos en la universidad. O sea, todo lo que producimos o todo lo que, el quehacer universitario tiene una relación muy cercana o hay un elemento inmerso en temas de internacionalización. Entonces, creo que la pandemia eso nos trajo también ese aprendizaje de cómo hacemos para que la internacionalización tenga ese componente de equidad y también nos está pidiendo ya en temas de interculturalidad que no solo sea traer el mundo a nuestras aulas de clase o llevar a nuestro recurso al mundo, sino que también no olvidemos esa esencia que tenemos, o sea, de dónde venimos, qué somos, todas esas partes culturales, todas esas costumbres, porque eso es lo que hace y engrandece. eh, Todos esos intercambios y también Claro. da esa riqueza de compartires y de saberes, porque probablemente todos hablemos de internacionalización, pero probablemente en Colombia tiene un color, en México tiene otro color, en Ecuador tiene otro color, y esa suma de colores es lo que nos permite el arco iris o el abanico en el que nos manejamos en temas de internacionalización. Bien, esta identidad que hablaba Judith también, ¿no? Que nos es Correcto. tan propia y tan valiosa desde cada lugar. Está planteado el tema, pero seguimos debatiendo. Le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar. Allí nos sintonizan en vivo en cualquier parte del mundo donde estén o se bajan a su celular de Radio Universidad y la llevan siempre con ustedes. En nuestro canal de YouTube nos buscan como Conversaciones Integradas UNLAM y allí on demand nos pueden escuchar y ver cuantas veces quieran todos los programas del ciclo 2025 y también de los ciclos anteriores, ¿eh? Todos ellos con material para profundizar la temática si fue de tu interés y que conozcas también a nuestros invitados. Como siempre nos dejas allí tus comentarios que nos enriquecen y nos ayudan a pensar nuevas temáticas que también son de tu interés. Hoy, como decía recién Edna, un tema que no es nuevo, pero que es prioritario para la educación superior y que tiene que ver con la internacionalización de la educación superior. Estamos conversando con nuestras invitadas, definimos un poco de qué es lo que hablamos cuando hablamos de internacionalización de la educación superior. Salieron varios temas, ¿no? Y ahora vamos a ir metiéndonos un poquito más de lleno, por ejemplo, en cuáles son aquellas estrategias, y le doy la palabra a quien quiera tomarla, cuáles son aquellas estrategias institucionales que pueden generar las diferentes universidades para generar propuestas de internacionalización y cuáles son las más utilizadas o las que ven que mayor beneficio puede traer tanto para el estudiantado como para los docentes y para la institución. Liliana, sí, te doy la palabra. Bueno, partiendo de la realidad que todas las instituciones somos diferentes, todas las instituciones incluidas, las que se encuentran en la misma ciudad, tenemos contextos diferentes al interior. Nosotros en la Corporación Universitaria del Caribe, en SECAR, hemos declarado que la principal estrategia para el fomento de la internacionalización ha sido la internacionalización en casa. ¿Por qué se decidió esta estrategia? Pues Sincelejo es una ciudad que imagino que ninguno de ustedes ha oído hablar de Sincelejo en Colombia. Cuando tú hablas de Colombia vienen a la mente Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá. Sincelejo es una ciudad de provincia muy pequeña, no superamos los 300.000 habitantes. En la ciudad no contamos, digamos que con organizaciones internacionales, no vienen turistas a visitarnos, entonces hemos identificado esa falencia en nuestro territorio y por tanto propiciamos
espacios donde la comunidad universitaria, porque para nosotros la declaración de la internacionalización es transversal, no solamente la enfocamos en los estudiantes, que son por supuesto la razón de ser, pero se aplica para todos. Entonces, ¿qué estrategias puntuales hemos logrado implementar y que se han afianzado y tienen más de 12 años de estarse, eh, unas 12 años, otras menos tiempo? Por ejemplo, en los 2 semestres del año, para el primer semestre del año tenemos una actividad que se denomina Semana de la Internacionalización con un país invitado. La universidad cuenta con 4 facultades, de tal manera que nosotros cada uno de los días de la semana, eh, digamos que responsabilizamos a una de las facultades para que todo gire en torno al país que se invita. Hemos invitado a los países que estamos haciendo presencia aquí, Argentina, Perú, México, Ecuador, España, Francia, Brasil, etcétera, etcétera, muchos países. Y en esos días, la comida que se comparte, involucramos de hecho hasta la oficina de bienestar, acá se denomina bienestar institucional, y bienestar institucional desde la coordinación de cultura, ellos se esmeran para presentar muestras folclóricas de los países que en ese momento se está celebrando, porque digamos que es una celebración internacional. ¿Qué ha sido de destacar en esta semana de la internacionalización? Que ha impactado incluso a las familias, porque los padres de familia se vinculan también con muestras gastronómicas. Entonces, digamos que es algo que la persona al finalizar esa semana de la internacionalización y de hecho durante el semestre académico, incluso la oficina de la biblioteca de la universidad expone libros cuyos autores pertenecen al país que se está celebrando. Entonces, digamos que es una movilidad enorme en torno a cada país. Eso por una parte. Y por otra parte, en el segundo semestre del año y en el mes de septiembre, se lleva a cabo el modelo de las Naciones Unidas. A diferencia de muchas universidades, el modelo que se celebra en SECAR, que se denomina SECAR Moon, ese modelo no está adscrito a un programa académico. De hecho, la Oficina de Relaciones Internacionales, digamos que es la líder en toda la organización de este modelo. ¿Qué ha propiciado este modelo? Bueno, los estudiantes tienen que aprender acerca del país del que ellos están siendo sus delegados. No nos quedamos cortos en que nuestros estudiantes, los estudiantes de la Universidad de SECAR, vivan esa experiencia, sino que también es un modelo abierto a que participen jóvenes de inclusive otros colegios y de otras universidades de aquí de la universidad. También hemos tenido versiones, en pandemia nos tocó virtual, se hizo virtual. Entonces digamos que esa estrategia de la internacionalización en casa ha sido nuestra gran bandera. Bien, excelente. Judith, algunas estrategias en esta incluso investigación que habías comentado acerca de países de América Latina, acerca de estrategias que puedan ser replicadas quizás, ¿porque no?, en otros lugares y han sido efectivas para el proceso de internacionalización. Bueno, yo trabajo y represento en este conversatorio a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y debido a su característica jesuita y religiosa, la estrategia que ha funcionado es la conformación de una red de universidades. Las universidades jesuitas y las universidades católicas tienen dos instancias, que es una se llama USJAL, que son las universidades encargadas a la Compañía de Jesús, y la otra es la Organización de Universidades Católicas. Yo estoy hablando en Ecuador desde un pueblo que se llama Ambato, y rodeado de nacionalidades indígenas, y que analiza, como lo habías presentado, yo analizo la desigualdad en el hecho educativo. Entonces, para superar la desigualdad, uno de los trabajos
que es sur-sur y también sur con los nortes o con las universidades fraternas que también son solidarias en este proceso, se ha podido consolidar un trabajo con 35 universidades que permite tanto la movilidad virtual en las modalidades de COIL, que son clases compartidas con otro profesor. Es decir, por ejemplo, si tú das, yo doy fundamentos de la investigación y tú eres docente en otro lado, nos ponemos de acuerdo y organizamos una especie de sílabo compartido y tus estudiantes y los míos participan en procesos globales. Esta experiencia es muy interesante porque, para poner el ejemplo, de lo que habíamos sistematizado, una colega del área de contabilidad ecuatoriana, del área de contabilidad colombiana, del área de contabilidad de Brasil, deciden hacer un análisis de lo que cuesta los impuestos y la declaración contable de un X rubro. El momento que los profes se ponen a armar el microcurrículo, la puesta en escena del aula, se dan cuenta de que, claro, enfrentan monedas distintas, Claro. en marcos legales distintos y, sin embargo, conceptos universales. La experiencia es tan buena que estos colegas, este trío de colegas, Brasil, Colombia y Ecuador, decantan no solo en su actividad COIL, que es este proceso de 4 semanas, sino que además publican 2 artículos científicos y han renovado la cátedra, en este caso contable. Entonces, para mí, una de las experiencias que sí podemos hacerla, que es factible aprovechando los mecanismos digitales, es abarcar determinadas cátedras que permiten el aprendizaje conjunto y COIL, primero las redes de universidades y después el trabajo de COIL, permite que los profesores y estudiantes gocen de conocimientos ahí sí más globales, Claro. porque ya es el análisis, en este caso de la contabilidad y toda la complejidad que implicaría la conversión al peso colombiano, el dólar y la Claro. moneda brasileña. Pero al mismo tiempo, este ejercicio que nace de la docencia genera una sinergia de investigación. De ahí que yo felicito a la Universidad de Matanzas porque nos permite ahora, posiblemente, ¿no es cierto?, si nos pusiéramos de acuerdo, hacer una reflexión escrita, publicar, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, hay 2 ejes, digamos 3 ejes. Uno, que es las redes, que a veces no corresponde al profesor llano, pero por el otro lado existen iniciativas desde la docencia como el COIL o simplemente nosotros lo llamamos inmersión dual virtual, en la cual no necesariamente 4 semanas porque es muy difícil coordinar los horarios, Claro, la sí, por diferencia supuesto. horaria, pero sí nos podemos poner de acuerdo para dar una clase de 1 hora y tus alumnos y mis alumnos se conocen y este proceso de inmersión dual virtual de internacionalización en casa incide en el currículo. Por otro Claro. lado, es la otra vía, desde la investigación científica. Nosotros ubicamos en la universidad una vez al semestre a un profesor, a un autor, e intentamos, como ustedes hicieron con nosotras, que venga a nuestras clases y comente su investigación. Claro. La movilidad presencial es una experiencia increíble, pero creo que lo virtual podemos darle con el carisma latinoamericano, la solidaridad y el debate, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad para generar redes de cooperación. Totalmente, y es una manera de internacionalizar el plan de estudios de una manera virtual, esto, sin una movilidad presencial, pero tan enriquecedora para todos los procesos de aprendizaje. Sandy, te escucho. Gracias, Flor. Eh, pues la verdad, parte de lo que ha comentado tanto Liliana como Judith son estrategias que al día de hoy pues 100% son efectivas. Nosotros aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que es a la que pertenezco, hacemos todos estos procesos que ya están bien establecidos, como la movilidad académica de alumnos, de profesores, estancias de investigación, programas de doble titulación, pero a los últimos 2 años nos hemos dado cuenta que como esas estrategias ya están bien definidas,
nuestros estudiantes necesitan como alguna otra actividad que los pueda orientar. Entonces, ahí va enfocado lo que yo quiero comentar. Hemos realizado cursos sobre interculturalidad, sobre choques culturales y sobre todo también hasta cursos de un tanto de psicología, autodeterminación, interdependencia, porque muchos de los estudiantes es la primera vez que se van al extranjero y pues ahora sí que están un poco desorientados. Entonces, este tipo de actividades también les ha ayudado. Otra de las cosas que se manejan aquí en nuestra facultad es sobre todo fortalecer nuestros cursos de idiomas para que a través de que el Claro. estudiante ya domine el idioma, pues pueda tener una amplia visión sobre qué universidades elegir para hacer su movilidad o cuando profesores que son internacionales nos visitan, pues el tema del idioma tampoco sea un impedimento para que el estudiante pueda conocer esa conferencia. También me gustaría destacar que el que el alumno pueda y esté en contacto con alumnos de otras universidades, como lo son a través de la modalidad COI que mencionaba Judith, bueno, eso también ayuda 100% a que se pueda fortalecer el tema de la internacionalización. Entonces, yo me voy con que pues se animen los estudiantes a aprender un curso nuevo, un idioma nuevo. Si ya lo saben, pues nunca está de más fortalecerlo y pues que también se animen a tomar estos cursos que hablan sobre el choque cultural y sobre los temas multiculturales para que cuando les toque estar en el extranjero o en contacto con otras personas de diferentes nacionalidades, pues lo hagan de una manera favorable y no se empiecen a cohibir. Bien, excelente. Edna, voy con tus reflexiones acerca de las estrategias para la internacionalización de la educación superior y cierro este bloque contigo. Pues yo creo que realmente todas las universidades estamos queriendo hacer esto de la internacionalización bajo las mismas estrategias. Andamos viendo todas esas oportunidades y yo creo que la internacionalización también es un tema no solo que está relacionado o que es responsabilidad de los profesores o de los estudiantes, ya lo decía Liliana, esa transversalidad que tiene la internacionalización creo que permite, en el caso nuestro aquí en la UNA, nosotros somos la universidad pública más grande del país y tenemos diferentes campus alrededor de las ciudades principales del país. Entonces, eso también nos dificulta y tenemos también esas similitudes a lo que explicaba Liliana de tenemos ciudades donde no tenemos representación de absolutamente ninguna organización internacional. Entonces, ¿cómo llevar o cómo hacer esas acciones? Pues la virtualidad nos ha apoyado un montón. El trabajo colaborativo internacional en línea creo que ha venido a salvarnos la jornada en muchos aspectos. Y en el caso nuestro de la UNA, la internacionalización en el plan estratégico establecido por la universidad. En el periodo anterior nos hablaba, teníamos inclusive un espacio donde se colocaban esas acciones de internacionalización. A partir de este nuevo plan estratégico, ya viene en un aspecto transversal y es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad únicamente, en mi caso yo estoy en la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, entonces no es una responsabilidad por parte nuestra el de hacer la internacionalización, sino que ya hay una responsabilidad compartida y repartida. Entonces, sí, nosotros andamos buscando esas formas de cómo facilitar. Entonces, desde nuestra oficina nos volvemos esos gestores de oportunidades o esos gestores de buscar esas alternativas de internacionalización. Pero escuchándolas a todas, realmente todas estamos batallando con los mismos problemas. Estamos contra esos monstruos, esos molinos de viento que nos tienen buscando iniciativas, buscando esa equidad en temas de que no todos van a tener esa oportunidad de poder salir al extranjero. A veces es hasta complicado el que puedan salir de su ciudad, peor de que los Claro. podamos sacar de fronteras. Entonces, la verdad que la virtualidad y especialmente el COIL nos ha servido un montón de poder tener esa riqueza intercultural y que nuestros estudiantes se den cuenta de que no son ajenos a las realidades extranjeras,
pero que también hay todo un mundo que explorar y que se quedan con esa espinita en Colombia lo hacen así, en Argentina se está haciendo de esta manera, pero también se dan cuenta que las realidades en sus aulas de clase son similares y que pueden tener esas competencias globales también, porque ese Ujú. es otro detalle, no sé, y lo traigo a conversación. Nos pasa mucho que porque creen que estamos en un país en vías de desarrollo, donde hay pobreza extrema, con problemas sociales, las aulas de clase nuestras, y porque somos una institución pública que sabemos que tiene muchas carencias, un presupuesto limitado, asumen de que la calidad educativa con la que están recibiendo hay una diferencia tremenda con el resto de las universidades del mundo. Y estas acciones nos permiten ver que Que no no es- somos extraterrestres, exactamente, Mm. que hay esas similitudes y que no somos ese extraterrestre de 4 ojos, 5 manos, que realmente tenemos esas similitudes que nos permiten compartir y que enriquecen toda la labor y la calidad y complementan toda esa parte que probablemente no la podamos entregar en las aulas de clase. Siento Claro. que la internacionalización abre los ojos para ver que el mundo es un abanico de oportunidades. Bien, Edna, les dejo pensando para el próximo bloque, que ya es el último. Bueno, ¿cómo podemos medir el éxito o no de la internacionalización o de las estrategias? Y además, ¿cuáles son los desafíos a futuro? ¿Qué se nos viene? ¿Hacia dónde hay que seguir pensando en materia de internacionalización para tocar ese tópico en el último bloque del programa? Mientras tanto, le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, y que a través de nuestras redes nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UMLAM. Aprovecho, en base a lo que decían las colegas recién, para comentar que desde nuestra universidad, desde la Universidad Nacional de La Matanza, el Centro de Estudios Avanzados de Humanidades y Ciencias Sociales organiza, junto a Conversaciones Integradas, este programa, encuentros de cátedras con docentes que han participado en este programa, que son de otros países y comparten su experiencia vinculada a temas troncales de cada una de las 5 carreras del departamento y que han desarrollado en nuestro programa. Los encuentros se dan en el marco de las diferentes materias que cursan los estudiantes de las 5 carreras del departamento. Lo hemos empezado a implementar a partir del año pasado el departamento y realmente ha sido muy fructífero como una de estas estrategias que planteaban nuestras invitadas, que tiene que ver con a través de la virtualidad y de utilizar las tecnologías para poder compartir con docentes de afuera una clase y un debate con los diferentes estudiantes. Así que no están exentas de ser invitadas, ¿por qué no? También próximamente. Me tomo un minuto para contarles a nuestras invitadas y a todos que la Universidad Nacional de La Matanza y el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales tiene su propia revista de investigación. La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente. www.riumso, con H entre la I y la U, riumso, con H entre la I y la U, .unlam.edu.ar. Allí en la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales podés acceder a la presentación de tus materiales y te repito que la convocatoria se encuentra abierta de manera permanente. Dicho todo esto, empezamos a atravesar y desandar el último bloque del programa de hoy, hablando con nuestras invitadas de la internacionalización de la educación superior. Estuvimos hablando un poco de una definición global, de qué hablamos cuando hablamos de internacionalización. Estuvimos planteando las diferentes estrategias que se utilizan en las instituciones para generar esta internacionalización. Y ahora me gustaría abordar cómo podemos medir si una estrategia fue exitosa o no, cuáles son los cambios que hemos visto quizás en nuestras instituciones a raíz de procesos de internacionalización y hacia dónde estamos mirando, cuáles son los desafíos o lo que hay hacia futuro en materia de internalización. Para cambiar un poco el orden, vamos a empezar con Edna. Te sorprendí, Edna, pero ahora empiezo con vos, así vamos alternando. Pues bueno, lo que les decía, en el caso nuestro, ya lo tenemos como en ese plan estratégico, ya tenemos indicadores específicos con responsables específicos. Entonces, eso nos ha ayudado un poco a darnos cuenta también, no lo teníamos, es de reciente creación, tendrá unos 3 años, se creó una política institucional de internacionalización. Entonces, en esta política ya se han establecido hacia cuáles son esas estrategias, las definiciones de algunos términos, porque nos pasa que
este tema es tan amplio que y no vamos a tener un presupuesto para poder cubrir esa amplitud que establece la internacionalización. Entonces ya hay como puntos específicos en los cuales nos estamos enfocando y están esos puntos estratégicos a los cuales tenemos que adherirnos y que se van a ir cambiando a medida que se haga la revisión de la política en términos de ver ese impacto. Vemos también que mucho pesa aquí lo que les decía anteriormente. La internacionalización es responsabilidad de todos, pero también hay un proceso de concientización de los beneficios, porque quieras o no, la internacionalización también genera trabajo adicional. No es, no es solamente de, sí, lo quiero, pero, ajá, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ese trabajo adicional sabemos que no es remunerado, que no tenemos como nos pasa en nuestro caso, no tenemos un plan de incentivos para actividades de internacionalización, entonces eso también se nos vuelve un reto. Esa concientización y no es concientización del quien lo elabora, sino también de las autoridades para que nos permitan generar, yo les digo esas ideas locas, porque quieras o no, la internacionalización nos hace salirnos del esquema y nos permite, les digo yo, es como el hijo de 15 años que está en esa locura de la juventud, porque tenemos reglas, las tenemos que seguir, pero de vez en cuando tenemos que romperlas para salir de todos esos paradigmas. Entonces, eh, sí es un trabajo adicional, pero si ya lo vamos viendo, creo que también el querer ser instituciones acreditadas nos permite también ir viendo esos indicadores y esos impactos y trabajar en base para tener un objetivo en el cual se quiera llegar de subir en rankings en temas de investigación. Entonces, creo que sí hay un montón de elementos que nos permiten ver ese impacto y de ir midiendo si lo que estamos haciendo va funcionando. Probablemente en temas de movilidad, vamos a ver que la movilidad queremos que se aumente, pero la situación, o sea, hay un montón de situaciones que están haciendo que en vez de aumentar, disminuyan. Pero estamos viendo alternativas como lo que hablábamos del COE, que nos permite aumentar y ahora hablamos de movilidad virtual. Entonces, la internacionalización en casa está permitiendo que podamos generar esos indicadores y sin necesidad de tener que salir de nuestros espacios de trabajo. Bueno, veamos el momento que estamos viviendo ahorita. ¿Quién lo iba a pensar hace muchos años atrás? El de que pudiéramos conversar y de poder contarnos estas experiencias. Claro, totalmente, totalmente. Sandy, voy contigo y tus apreciaciones finales. Gracias, Flor. Aunado a lo que nos comenta Edna, también, pues una manera en la que nosotros podemos determinar nuestro éxito al final es que nuestros estudiantes pues hayan aprendido algo de todo este conjunto de estrategias que nosotros tenemos. Y pues qué mayor gratificación que haberlos o verlos que dominan muy bien el idioma, que fueron contentos por esa experiencia que acaban de vivir en el extranjero o por esa conferencia que se realizó y sobre todo que en su mundo laboral pues ellos pudieron acceder a estas actividades y que de cierta manera pues se está viendo reflejado tal vez también nos vemos un tanto en su desarrollo personal, que sean más independientes, que sean más responsables. Creo que por ahí podemos también medir el éxito. Otra de las cosas en las que se mide el éxito, pues es sobre todo el complemento que tiene por los números cuantitativos que reflejan las instituciones a través de cuánta movilidad se hace, convenios de doble titulación, convenios más accesibles y este tipo de documentos, pero a mí me gusta más que nos vayamos siempre con esa gratitud de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y generamos un antes y un después en nuestros estudiantes que al final pues es a lo que buscamos, que siempre los estudiantes estén capacitados, tengan buenas áreas de oportunidad, sobre todo que cuenten con estas herramientas necesarias que hoy en día pues son súper importantes para su mundo laboral. Y en la parte de qué le espera a la internacionalización, cuál es este desafío, pues al final es lograr una internacionalización cada vez más inclusiva,
que de cierta manera todos podamos acceder a estas partes internacionales. Creo que el usar la tecnología y el desarrollo de la tecnología a nuestro favor como universidades nos abre muchas puertas a lograr que cada estudiante que está con nosotros pues tenga esta parte internacional. En la manera a través de los calls, en la manera en que reciben algún curso, alguna certificación, alguna experiencia, y creo que eso es lo más desafiante, que logremos que la internacionalización sea más inclusiva y como recomendación, pues que nosotros que nos dedicamos a estos temas o las universidades que buscan la internacionalización cuenten con su oficina y con su departamento bien establecido, con las actividades que tienen que hacer, con las investigaciones que realizamos con la finalidad pues de que al final nuestros estudiantes pues sí logren este nivel de internacionalización. Gracias, Andy. Un placer. Judith, voy contigo y cierro con Liliana. Bueno, aquí. Bueno, yo creo que de alguna manera todos los países de cara al sistema mundial tenemos los reportes de internacionalización entre los parámetros de acreditación. A mí me parece que nos falta. A mí me parece que deberíamos nosotros medir el impacto posterior en la vida de los estudiantes. Interesante. Somos una región que fuga cerebros. Es decir, cuánto realmente la internacionalización hizo que las competencias globales se queden y fortalezcan nuestra realidad en nuestro territorio, en nuestra patria grande. O cuánto la internacionalización ha impactado para contribuir a los sueños de emigrar y huir de los territorios por la pobreza. O cuántos de los profesionales que han viajado hemos retornado a pesar de las difíciles condiciones de retorno. Esa me parece que es una deuda que tiene América Latina y que tenemos las diferentes universidades que asumir con la crítica y con la esperanza que nos da el momento actual. Si algún momento parecía que la globalización nos abría la puerta para movernos libremente, hoy sabemos que lo que se mueven son las mercancías, pero a mí sí me parece que debemos reflexionar cuántos talentos América Latina se fueron a costa de la internacionalización y nunca más volvieron. Me parece que la internacionalización puede ser muy buena, muy inspiradora, pero también no puede dejar de ser crítico científica y pensar en el levantamiento de datos del impacto a posteriori de los egresados y de los profesionales que pasan. Si el impacto es que vaciamos de profesionales y talentos a América Latina, me parece que deberíamos tener la valentía de enfrentar con datos duros, y de eso hay muy poca información, por lo menos en mi país. Estamos recabando, sí es cierto, todos nos emocionamos y como siempre las acciones se hacen a costa de las horas extras que los profes siempre damos y con un montón de gusto para poder generar, porque sabemos que haciendo una buena educación transformamos nuestros territorios. También tenemos que pensar más allá. Yo me quedaría con esa reflexión. Interesante, Judith. Gracias. Liliana, tengo 5 minutos y cerramos. Bueno, corriendo, medición para medir el impacto. Nosotros veníamos midiendo la transformación de los estudiantes que hacían movilidad, teniendo en cuenta que ese CAR tiene una población estudiantil de alrededor de 7.000 estudiantes y por semestre tenían el privilegio de hacer movilidad internacional no más de 14 estudiantes. Entonces, ¿cómo estamos impactando? O sea, el impacto de verdad que, por eso fue que decidimos que nuestra estrategia principal tenía que ser la internacionalización en casa, mediante también la internacionalización del currículo. Entonces, allí sí podíamos llegar a más personas, no a un minúsculo grupo de jóvenes que eran los que podían vivir la experiencia. Entonces, finalmente, nosotros en la política que se declaró hace alrededor de 6 años, desde la academia se identificaron unas competencias que teníamos que incluir en la transformación de nuestros estudiantes, que nuestros chicos salieran con una sensibilidad intercultural, siendo ciudadanos cosmopolitas, integrando los saberes en los que ellos están
formando y aprender a desempeñarse en diferentes contextos, o sea, aceptar. Por eso para nosotros, de verdad, sigue siendo, y creo que va a seguir siendo, el tema de manejar ciudadanos, personas que sean empáticas, para que podamos transformar esas vidas de los estudiantes a nivel general. De esa manera podemos decir que son ciudadanos del mundo. Por otra parte, los desafíos yo los veo desde nuestro país, desde Colombia. Tenemos unos desafíos muy grandes frente a la internacionalización, para que esta internacionalización de verdad sea más amable. Uno, el tema de las fronteras, cómo manejar desde las oficinas de Migración Colombia toda esta tramitología que muchas veces, muy a pesar de que el Ministerio de Educación Nacional nos exige indicadores de internacionalización, y uno de esos indicadores, por supuesto, son la movilidad entrante y saliente, que no haya tanta rigurosidad para esa entrada de los extranjeros a nuestro país, porque hay mucha tramitología, muchas exigencias para que nos puedan, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, diga, ok, les valemos este indicador de movilidad, checklist. Entonces, ese es un desafío enorme. Otro desafío que tenemos son también desde los lineamientos gubernamentales. ¿Por qué lo digo? Porque también desde esos indicadores que debemos cumplir, la mirada que nos da el Ministerio de Educación Nacional es movilidad internacional. Es decir, que no nos valen, no hay un indicador aún que nos mida el número de clases espejo, que nosotros trabajamos mucho con la experiencia de clases espejo, porque tal cual como lo comentaba Judith, es complejo el COI, porque tenemos que coincidir los horarios del docente que está en Argentina o en el Ecuador o en Honduras con el docente que está aquí en Colombia, que sea el mismo día de la semana, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros decidimos que fuesen clases espejo transformadoras, que además le pusimos ese apellido, clases espejo transformadoras. Pero ¿qué pasa con el ministerio? Que no tienen en cuenta este indicador. O sea, aún en la tabla de indicadores que tiene el ministerio, no han identificado esta estrategia que le apunte al tema de la internacionalización. Entonces, por eso pienso que esos son unos desafíos bien interesantes mirándolos desde la perspectiva desde Colombia. Muchísimas gracias a todas. Ha sido un programa en el que he aprendido muchísimo, seguramente nuestros oyentes del otro lado también, y nos ha dado muchísimo para seguir pensando y trabajando a futuras emisiones que sigamos trabajando sobre este tema. Les agradezco mucho este espacio, debatir sobre este tema y que hayan podido ser parte del programa de hoy. Muchísimas gracias, Liliana Patricia Álvarez Ruiz desde Colombia, Edna Gabriela Martínez Reyes desde Honduras, Judith Pinos Montenegro desde Ecuador y Sandy Elizabeth Martínez Lara desde México. Un placer haber estado con todos ustedes en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de integrados, a Dayana García, obviamente, en nuestra producción, y a Mariano Giacometti, Mariana Beccaria, Valeria Weston y Agustina Celia, allí también desde la producción del programa. Gracias a Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, y gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que hace posible que este programa esté ya hace 14 años al aire de la radio de la universidad. Mi nombre es Florencia Romano. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo bien temprano. Chau. Buena vida para todos. Gracias.